Y pedimos también de que tú toques cada corazón, cada situación, Dios, cualquier necesidad que pueda haber, Señor. Te pedimos de que tú te hagas presente y puedas satisfacerla, Señor. Tú eres el autor de la vida, Señor, tú eres el Señor de todo. Así que a ti te rogamos estas cosas, Señor. Así que te damos gracias también por sabemos que estamos en buenas manos, Señor. Padre, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, el libro de Ezequiel, capítulo 1 al capítulo 3, vamos a tratar de ver hoy día. Ezequiel, como sabemos, significa Dios fortalecerá. A la edad de 25 años, como ya hemos mirado la semana anterior, Ezequiel es llevado, deportado a Babilonia en la segunda deportación. Hoy día uno puede, por medio de los medios de comunicación, darse cuenta de lo que significa la deportación para muchas personas. Uno podía estar viendo en televisión cómo familias eran sacadas de un lugar y llevadas a otro lugar, cómo eran divididos familias. Entonces, yo no estoy diciendo que sea bueno o sea malo. Lo que estoy diciendo es que uno podía ver en terreno práctico lo que es la deportación en sí. Eso es lo que estaba ocurriendo aquí también. Nabucodonosor ha tenido que subir 2 veces, va a subir una tercera vez. El capítulo 1 al capítulo 8 del libro de Ezequiel, hasta el capítulo 24 en realidad, habla acerca de esa subida que va a hacer a Jerusalén. Nabucodonosor no lo hace él en persona, lo hace su capitán, tal como lo mencionamos, aquel que habla con Jeremías y le dice a Jeremías cuando ya estaban listos ellos para ser llevados en cadena hasta Babilonia, él lo libera y le dice que él elija lo que va a hacer. Entonces esa es la situación más o menos que está ocurriendo allí. Ahora, algo que también hay que mencionar, mientras está predicando Ezequiel en el capítulo 1, bueno, todo lo que él está haciendo, van a ir dándose cosas que van a ir ocurriendo en el intertanto. Seguramente las va a anunciar y a lo mejor al cabo de un tiempo van a ocurrir. Porque, por ejemplo, la toma de Jerusalén va a ocurrir a 9 años de esta predicación. Todavía no viene la segunda subida, esta es la tercera subida, la segunda subida. Entonces, 9 años más van a pasar aproximadamente hasta que va a venir Nabucodonosor y va a destruir Jerusalén por completo. Entonces, mientras Ezequiel está predicándole a estas personas ahí en el río Quebar, que es un afluente del Éufrates, al mismo tiempo, Jeremías, tal como lo mencionamos, está predicándole a las personas que están en Jerusalén, a los pobres y a otro grupo de personas que han llegado. La semana pasada mirábamos y leíamos cómo aquellos que se habían autoexiliado desde Jerusalén, cuando ellos saben que Nabucodonosor ha colocado a un rey en particular, ellos vuelven y lo asesinan, como mirábamos la semana anterior. Entonces, eso es lo que está aconteciendo un poco aquí, ¿ya? Algo interesante con Daniel, los que han leído el libro de Daniel, Daniel nunca nombra a Ezequiel, pero Ezequiel sí lo nombra 3 veces en su libro. Daniel está predicándole a las autoridades, está arriba en el gobierno. Daniel ya lleva 9 años aproximadamente de la primera deportación hasta este momento. Son 9 años que lleva estando en ese lugar. Y algo muy particular que ocurre con Ezequiel y también ocurre con Jeremías, los dos son levitas. Los dos son personas que tienen que ver con el sacerdocio, pero ninguno de ellos va a ejercer de sacerdote. Porque si usted ha leído el libro de Jeremías capítulo 1, dice que el capítulo 1 dice Dios que le dice a Jeremías que lo ha separado para esta obra en particular. Y a Ezequiel, tal como lo mencionamos, a los 25 años él es deportado, a los 30 es llamado y a esa edad ellos recién comenzaban a efectuar el ejercicio del sacerdocio. Entonces no lo van a ejecutar. Dije 9 años, son 6 años desde esta predicación hasta que suba Nabucodonosor. La primera subida que hizo fue el 606 antes de Cristo, la segunda el 597 antes de Cristo y la tercera va a ser el 586 antes de Cristo. Acuérdense que aquí vamos bajando hasta llegar a 0, ¿ya? Este libro, el libro de Ezequiel,
algunas personas hacen mención de que el libro de Apocalipsis ha sido prohibido para los menores de 30 años por los rabinos o cosas así. Pero es este libro el que los rabinos han prohibido a las personas menores de 30 años leerlo. Eso es lo que a ellos se les ocurrió hacer. ¿Por qué? Porque es un libro muy particular y ellos decidieron hacerlo de esa manera. Entonces no le permitían. Así que bueno, yo estoy recién pasado los 30, así que puedo verlo. Bueno, ahora el libro en sí, todos los que lo conocen, es un libro que también que habla de cosas tempranas, lejos y un poco más lejos todavía cuando habla de su profecía. Por ejemplo, nosotros ya hemos visto parte de lo que este libro ha profetizado, que es el capítulo 36 y el capítulo 37, que se refiere a la reunificación de Israel o cuando ellos vuelven a su tierra. Eso ocurrió el año 1948. Entonces, nosotros ya lo vimos eso. Pero hay cosas que no hemos visto todavía, como por ejemplo el capítulo 38 y 39, que es la batalla de Armagedón. O Gog y Magog también que está allí. Tampoco hemos visto el milenio y tampoco hemos visto el templo milenial que va a ocurrir. Entonces el capítulo 40 al 48 es algo que aún está lejos de nosotros. El 38 al 39 no está tan lejos, pudiera ocurrir en cualquier momento por lo que está ocurriendo siempre en el Medio Oriente. Y el 36 y 37 sí, nosotros lo hemos vivido. ¿Qué es lo cercano? El capítulo 1 al capítulo 24, que es la destrucción del templo, ¿ya? Entonces eso es lo más cercano que hay para ellos, para nosotros, vuelvo a reiterar. Lo lejano lo acabo de mencionar. Hay algunas similitudes entre este libro y el libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son las similitudes? El capítulo 1 del libro de Apocalipsis y el capítulo 1 del libro de Ezequiel se ve el trono de Dios. Yo alguna vez lo he dicho, pero es interesante que miremos el verso 1, por favor. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Entonces aquí ya en forma inmediata nos dice lo que está ocurriendo, que se abrieron los cielos, seguramente el primer cielo, el segundo cielo, y él empezó a ver cosas del tercer cielo, que recuerden que en el tercer cielo, ¿qué es lo que está? La nueva Jerusalén que va a descender del trono de Dios, dice el libro de Apocalipsis capítulo 22. Entonces, esa es una de las similitudes. Otra similitud, Gog y Magog. Otra similitud, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Y otra similitud, la agua viva. ¿Ya? Entonces, eso está ahí. El tema del libro, los que lo conocen ya, se repite 62 veces diciendo, yo soy el Señor. 62 veces se repite esto. Entonces, claramente, lo que está haciendo mención aquí, por favor, quiero reiterar algo. El libro, algunos han dicho, no me gusta lo que han dicho algunos, pero dicen que es como la explicación que Dios le está dando a las personas que están allí de lo que Él está haciendo. Eso es lo que algunos dicen que es el libro en sí. ¿Por qué? Porque en el río Quebar, tal como mencionábamos la semana anterior, luego cuando nos vamos hacia adelante y vemos la reconstrucción del templo, cuando ellos vuelven de Medio Persa o vuelven del imperio Medio Persa, los liberan, ellos vuelven a Jerusalén, todo lo que acontece en el libro de Ageo, Zacarías, ¿no es cierto? También el libro de Edra y Nehemías, y vemos allí que cuando ellos edifican el nuevo templo al cual Dios le ha dicho que por favor no lo miren en menos, porque pareciera que no es mucho, pero Él va a hacer cosas mayores en ese templo que en el otro, y hay personas que lloran y personas que ríen. Los que lloran son los viejos o los jóvenes que fueron, o los viejos que fueron jóvenes y que de alguna manera pudieron ver la majestad. Y ahora están viendo algo diferente. Entonces, algunos, por eso reitero, dicen que esta es la explicación de Dios a ellos. Pero el libro en sí, y en el libro de alguna manera vemos reflejado lo que Dios siempre quiere hacer. ¿Qué es lo que es? Es lo que Él dice, que no quiere la muerte del pecador. El libro en sí, esa es lo que nos dice en el capítulo 3, en el capítulo 18 y en el capítulo 33. ¿Ya? Ahora, algo muy importante. Todo lo que hace Dios
lo hace para que ellos vuelvan al Señor. Todo. Pero hay algo que es importante destacar aquí. ¿Por qué razón? Porque muchas veces las personas, voy a remitirme más que nada al tiempo, el libro de Jeremías, o Jeremías en sí tiene otro libro que se llama el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones, recuerden que a Jeremías se le llama el profeta llorón, por razones de lo que a él le tocó vivir. Y en el libro de Jeremías, en el de Lamentación, el capítulo 1, 2 y quizás parte del 3, uno ve a Jeremías de alguna manera inquiriendo acerca de Dios, por qué está pasando todo esto, a pesar de que él sabe las razones claras y precisas. Pero me gusta lo que le responde en el capítulo 3, por favor. Voy a ir, quiero que lo lean para que volvamos a entender un poco el contexto de lo que está pasando con ellos y por qué Dios le está diciéndoles a ellos que Él no quiere la muerte del pecador. Quiero reiterar algo, por favor, y lo he dicho quizás muchas veces. Israel es un pueblo al cual Dios le ha dado grandes promesas, pero lo triste de las promesas, que muchas veces, a pesar de que habían promesas, hay personas que no pudieron ser parte de ellas. Es como cuando uno lee el libro de los Hebreos. Y el llamado que hace Hebreos es parecido. Y dice, no sea que temiendo algunos no hayan entrado, porque algunos no entraron, dice, a causa de su incredulidad. Esto, reitero, es como la iglesia. La iglesia tiene una promesa. ¿Cuál es la promesa? El rapto de la iglesia. Pero no todas las personas que están en la iglesia o todas las personas que dicen ser parte de la iglesia van a vivir el rapto de la iglesia. No por eso significa que eso no es cierto. Las promesas están. Entonces, lo importante es que con las promesas de Dios y con lo que Dios hace, que realmente hagan en nosotros algo, que nos muevan a algo en particular. Y aquí dice lo siguiente. Dicen, si alguno dejara a su mujer, yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, volverá a ella más, no será tal tierra del todo amancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a la altura y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Aquí Dios le está hablando a Judá. Recuerden, vuelvo a mencionar, y esto yo los animo a que anoten y busquen después. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1, 2 y 3, y sobre todo en el 2 y el 3, Dios le dice a Judá por medio de Jeremías, yo pensé, así dice, porque ahí dice, llama a los cielos, lo invita para que vean que mucha gente o muchas religiones falsas tienen una devoción por Dios a brazo partido. Pero ustedes dicen que son realmente, o que yo soy el único Dios verdadero, ustedes me dejan como nada. Entonces ya ahí le dice, yo pensé que tú ibas a aprender de la lección de tu hermana. ¿Quién es su hermana? Israel. Lo que le ocurrió con los asirios. Pero dice, no aprendió, sino que al contrario se volvió más chúcara que ella, fue peor. Y eso es lo que está reiterando aquí un poco. Por eso dice, alza tus ojos a la altura, ve en qué lugar no te hayas prostituido, junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, faltó la lluvia tardía, has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardarás su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí has hablado y hecho cuántas maldades pudiste. Me dijo Jehová en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto, debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. Y dije, después de hacer todo eso se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Está hablando de la idolatría. Aquí, cuando habla de fornicación, habla de falsos ídolos, de idolatría.
Dice, con esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no te haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Por favor, aquí quiero que se detengan un poco en esto y lo guarden esto aquí. Esto es importante para lo que viene en el libro como tal, lo que Dios le dice a Ezequiel que tiene que hacer. Dice, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, yo os tomaré uno de cada ciudad, dos de cada familia, yo os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en estos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al campamento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, no, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente a la tierra del norte, a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijo? Yo daré la tierra deseable, rica, heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Porque como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová su Dios, se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones, y aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados, el bullicio sobre los montes, ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres, de nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos, sus hijas, yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros, nuestros padres, desde nuestra juventud hasta este día, y no hemos escuchado la voz de nuestro Dios. Entonces, cuando uno lee esto, uno claramente empieza a entender el por qué Dios está haciendo, y vuelvo a reiterar, y tiene que volver a hablar con estas personas. Y tiene que, de alguna manera, hacer manifiesto por qué va a tener que subir nuevamente Nabucodonosor, o su capitán, hasta Jerusalén. ¿Por qué? Porque estas personas fueron obstinadas. Es como lo que leíamos en Jeremías 44, ¿se acuerdan? Que estas personas le han dicho a Jeremías, por favor, ve y pregúntale a Dios qué hay que hacer. Jeremías trae la respuesta y ellos le dicen, no te vamos a escuchar. Tú estás mintiéndonos. Y ellos van y hacen lo que tienen que hacer, que es lo que Dios no les ha dicho, se van a Egipto. Entonces, lo tremendo de todo esto, ¿qué es lo que es? Que a pesar de toda y cada una de estas situaciones, Dios no los ha abandonado en cuanto a la predicación. Si eso es lo esencial de esto, Dios va a estar siempre llamando, como lo está haciendo con Jeremías, como lo está haciendo con Ezequiel. El mismo libro dice claramente que ellos no van a poder decir que no hubo profeta entre ellos. Ellos no van a poder decir eso. Ellos saben que Dios siempre les estuvo hablando. Nunca les dejó de hablar. Con Ageo, con Zacarías, con Nehemías, con Esdras, con Malaquías. Uno va hacia adelante y se va a dar cuenta que ellos siguen de alguna manera haciendo lo que están haciendo allí. Entonces, Dios siempre ha estado tratando de alcanzarlo. En el libro de los Romanos, fíjense que aquí da una descripción el apóstol Pablo para que entendamos un poco lo que ocurre con estas personas. El versículo 21. Perdón, me equivoqué. Pero el texto está hablando en el libro de los Romanos, está hablando acerca de que él siempre ha estado levantando los brazos a un pueblo rebelde y contradictor. Eso es lo que ha hecho Israel siempre. Lamentablemente no han creído hasta el día de hoy. Entonces, eso es lo que va a acontecer aquí. Entonces, Ezequiel aquí empieza a mencionarnos algunas cosas
Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron, vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ello la figura de 4 seres vivientes. Ya, lo primero, lo que nos relata aquí, si lo viéramos en el tiempo presente, aquí está hablando de Irak. El lugar hoy día físicamente es Irak, ¿ya? Ahí está ocurriendo todo esto, ahí están estas personas llorando de alguna manera por lo que le ha acontecido. El capítulo 2, por favor. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies, y oí el que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos, sus padres, se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen, no dejen de escuchar, pues son muy rebeldes. Dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca, come lo que te doy. Y miré aquí una mano extendida hacia mí, en ella había un rollo de libro y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. El capítulo 3, por favor. Y me dijo, hijo de hombre, nuevamente. Es interesante lo que aquí empieza a mencionar cuando habla hijo de hombre. Es la misma palabra que se usa para el Señor Jesucristo, pero no tiene nada que ver con la que tiene que ver con Jesús. Porque lo que está hablando aquí de hijo de hombre es que Ezequiel va a ser un representante de los hombres entre los hombres. El otro está hablando del Hijo de Dios, ¿ya? Entonces, es importante eso. Ahora, el 3.1 al 3 y luego el 3.16. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Verso 16, por favor. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, mas tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartara de su justicia, hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pues su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Una de las cosas que uno puede empezar a aprender y a mirar con respecto a lo que está pasando aquí, y lamentablemente lo que pasa en la historia humana, que siempre es más fácil culpar a otros que asumir las culpas personales. Esta es una cosa que es generacional y que ha ocurrido desde nuestros primeros padres. Todos sabemos lo que pasó cuando ellos pecaron. Dios baja, habla con Adán. Adán le echa la culpa a Eva. Él le echa la culpa primero a Eva y a él, a Dios, porque le dio a Eva. Luego Eva le echa la culpa a la serpiente. La serpiente no tiene a quién culpar. Luego viene lo de Caín, ocurre lo mismo. En vez de reconocer lo que había hecho Caín, ¿qué es lo que hizo? Dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces, aparentemente la justificación siempre está allí. Ahora, aquí hay algo que es muy importante destacar, donde quiero ponerme hoy día, enseñar un poco con respecto a esto. Lamentablemente muchas veces se culpa al padre, a la madre, ¿no es cierto? Pero no a nosotros mismos.
A veces se culpa, bueno, soy así, mi mamá era así, mi papá era así, los genes o lo que sea. O algunos dicen, no sé, pues soy enojón porque soy italiano, o no sé, pues soy gruñón porque... Entonces siempre la gente tiene alguna justificación para eso. Entonces no fue mi culpa. La gran mayoría de las veces todos sabemos que lamentablemente en la iglesia durante mucho tiempo se culparon a demonios por los pecados que habían, le echaban la culpa a este demonio, a este, y lamentablemente era la carne. Benjamin Franklin, que ustedes lo conocen seguramente, dijo, toda persona que es buena para poner excusa, rara vez es buena para algo. Toda persona que es buena para poner excusa, rara vez es buena para algo. Y es una verdad. ¿Por qué razón? Otro hombre dijo que lo que ocurre es que no se ha pasado de la niñez a la adultez mientras se siga diciendo se perdió. Cuando usted le dice a un niño, ¿qué pasó? No, se perdió. Pero hay una gran diferencia cuando uno dice, se me perdió. Soy el culpable, yo. Esto es como lo que decía el pastor Chuck en uno de esos libros, cuando se cae algo, tú me hiciste tropezar. Alguien puso un ejemplo que me gustó mucho, que era de... Le habían regalado a un niño unas chanclas, unas chancletas, unas pantuflas, lo que sea, y fueron a la playa y el auto que iba era un auto descapotable y a él se le ocurrió saltar, no abrir la puerta. Y la chancleta se le metió ahí y se cayó. Y se paró y le dijo, mamá, tú tenés la culpa, porque si tú no me hubieras regalado estas chancletas, yo no me caigo. Y esa es la verdad, ¿no? Y esa es la verdad que le ocurre al hombre, le ocurre a la mujer. Lamentablemente, la mayoría de las veces hacemos eso. Y esto es tremendo. ¿Por qué razón? Porque uno ve que hoy día los gobiernos hacen eso. Los gobiernos de izquierda, sobre todo, cuando tienen que, de alguna manera, justificar el por qué liberan los delincuentes y siempre le echan la culpa que el pobre niño, por favor, el pobre niño, no sé, pues tuvo malos ejemplos, el pobre niño estuvo en un medio... Y lo tremendo, la Biblia a mí me gusta porque hace presente de que realmente no es así. Y que el hombre tiene que aprender, que el hombre tiene que presentarse ante Dios, que tiene que ser responsable ante Dios. Hebreos 9:27 dice que el hombre está destinado a morir una vez y después ¿qué? El juicio de Dios. Entonces, es re fácil a veces a la gente hacerle mención de estas cosas. Por eso reitero, dice el Hijo del Hombre, el título ya acabo de mencionar que se le da. Son 93 veces que se habla en este libro. Ahora, quiero dejar algo claro también con respecto a eso. Cuando Dios nos pide a nosotros hacer algo, ¿no es cierto? Siempre nos pide que seamos consecuentes con este tipo de cosas. El deber del atalaya, el deber de Ezequiel en este caso es advertir. Escuchen o no escuchen. Hagan o no hagan. Pero el deber es advertir. ¿Por qué? Porque si no, Dios dice que nos va a ser responsable a nosotros. Vuelvo a reiterar, no sé de qué manera. Pero si tú lees el texto dice, habrás librado tu alma. Entonces, a lo mejor porque muchas veces podemos ser muy livianos con las cosas en realidad y no le damos a la situación lo real como es. Entonces, yo vuelvo a mencionar, creo que lo único que Dios quiere, y terminábamos el domingo un poco haciendo mención de eso, y yo creo esto, yo creo lo que dice el libro de Isaías, cuando dice que aunque tus pecados sean como la grana, pueden ser blanca lana, que aunque sean rojos como el carmesí. Si el problema en sí no es el pecado que el hombre o la mujer pueda cometer, el problema es cuando el hombre y la mujer no asume la culpa por ese pecado. Lo mirábamos el domingo cuando mirábamos acerca del rey David. Por favor, el rey David, la Biblia dice que es un hombre que tiene el corazón conforme al de Dios. Eso dice la Biblia. Y es un hombre que vimos que hizo algo que no debía hacer, pero que lo reconoce. Y no solo, a mí me gusta porque no solo reconoce su pecado en relación al pasado, sino que también al presente y seguramente al futuro. Yo vuelvo a reiterar esto, porque creo que ninguno de nosotros, y vuelvo a mencionarlo, perdón lo que estoy reiterando esa palabra,
Nosotros todos los días tenemos problemas con el que está aquí y el que está aquí. Ningún creyente puede decir que no tiene problemas con eso. Todos los días nos levantamos y tenemos una lucha entre nosotros, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre aquel que nos dice que hagamos cosas que no debemos o que nos incita a hacer algunas cosas que no debemos. Recuerden que él llegó a este mismo rey a pecar cuando tuvo que hacer un censo o hizo un censo. Una parte de la Biblia dice que hizo un censo, pero luego dice que Satanás lo intentó hacer el censo. ¿Por qué? Por orgullo. Entonces, el salmista dice en el Salmo 51, en el verso 1, ten piedad de mí, oh, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí en contra de ti. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Y lo que me gusta, reitero, es lo que dice ahí en el libro de Isaías, te haré blanco. Yo le decía a alguien, y me gustaba mucho lo que alguna vez dijo Sharon, luego de que había hecho lo que hizo con el pastor Raúl antes de ser matrimonio y el embarazo y todo lo que a ella, el dolor que eso le causó, pero que luego Dios dijo que la había hecho pura nuevamente. Yo creo eso. Ahora, a lo mejor en una forma física. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que cuando Dios toma nuestros pecados, ¿dónde lo echa? En lo profundo de la mar. Entonces, el libro en sí, vuelvo a reiterar, de eso es lo que se trata. Se trata, y ojalá, y lamentablemente, reitero, la gran mayoría de esas personas no reaccionan favorablemente. Por eso se quedan, la gran mayoría se quedan allí. Entonces, le haré blanco. Ahora, para eso vino Jesús a nosotros. Ahora, ¿sabe? Confesar los pecados es algo tan sencillo. ¿Sabe lo que significa confesar los pecados? Es estar de acuerdo con Dios. Y usted me dirá, ¿cómo? Porque la Biblia, ¿qué es lo que dice? Que no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando uno confiesa los pecados, está diciéndole a Dios, estoy de acuerdo contigo, Señor. Y ahí uno puede, ¿qué? Acusar recibo de lo que él ha hecho en la cruz del Calvario. Pero reitero, el libro de Lamentaciones, lo que yo quería leer ahí y que me gusta mucho, cuando dice, si alguno se va a lamentar, laméntese de su pecado. Si aquí, ¿saben que esto es como lo que algunas veces se dice cuando las personas son sorprendidas? Que lo que les duele es que la hayan pillado, no les duele el pecado. Le duele que la hayan pillado. Ese es su dolor, no el pecado. Porque cuando el pecado nos hace doler, nos lleva ¿a qué? A Dios. Y nos lleva a pedirle perdón y a arrepentirnos. Y a creer lo que acabamos de mencionar. Por eso la Biblia dice que en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, ¿qué es lo que es? Vida eterna. Pero la paga del pecado, ¿qué es lo que es? Muerte. ¿Saben cómo es esto? Esto es, la paga es el salario. Lo voy a poner de la siguiente manera. Los que son jubilados podrán entender. Los que no son jubilados no lo pueden entender todavía. El salario, uno va y deposita su dinero en la AFP, ¿no es cierto? Y ahí todos hacen un negocio. Llegáis al fin de tu vida y te dan cuenta que es una miseria, ¿no es cierto? Lo que te dan ya, pero ese es tu salario, es lo que tú hiciste. Pero viene el gobierno y ¿qué es lo que te da? La PGU. La PGU, ¿qué es lo que es? Algo que yo no he hecho nada, que al gobierno, es un regalo. Claro, algunos dirán, le va a costar al resto del país en la práctica, ¿ya? En sí, pero para que menos entiendan lo que está hablando la Escritura. De eso es lo que está hablando. Entonces, el pecado es la muerte. Entonces, la gracia es un regalo de Dios, que uno que no merece estas cosas. Entonces, por eso es lo importante. Nadie, y esto quiero hacer memoria de esto, alguna vez lo hemos mencionado, reitero, nadie puede, es responsable de los pecados de los padres. Y reitero, y esto quiero ser enfático. ¿Por qué razón? 2 Corintios 5:17, ¿qué es lo que dice? Que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas.
puede, y esto es lo tremendo, que se repita ahora, porque la Biblia habla que Dios va a visitar hasta la cuarta generación. Algunos dicen la maldición generacional. Pero la maldición generacional más que nada tiene que ver con los pecados que puede cometer la mamá y que por lo tanto la hija puede hacer lo mismo o el hijo. Pero que eso se corta cuando uno de ellos viene ¿a quién? A Cristo Jesús. Porque ya no se sigue haciéndolo eso. Entonces, por eso uno tiene que tener un cuidado único con esto, con no querer repetir la conducta de los padres. Y no echarle la culpa, vuelvo a retirar, a los genes. Miren por favor en Ezequiel 18, 1 al 3. Dice, vino mi palabra de Jehová. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Digo yo, dice Jehová, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Digamos, la gente van a acostumbrar a decir, no, si esto tiene que pasar. No, no tiene por qué. ¿Por qué? Porque reitero, porque las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, uno no puede estar pensando y tiene que ser responsable de su propia vida. Tiene que dejar de escudarse uno o excusarse culpando a los demás y ser responsable especialmente de las decisiones que tomamos a veces nosotros. Nosotros a veces tomamos decisiones que a lo mejor hoy día no nos afectan, pero a la larga, más adelante, nos van a afectar. Entonces, uno tiene que tener cuidado con respecto a esto, en donde de alguna manera repiten los pecados de los padres. Miren lo que dice Éxodo 25. Dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Luego, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guarden mis mandamientos. Entonces, claramente mucha gente se queda pegado. No, pero a estas personas que no son. Y si alguien viene a Jesús, las cosas son nuevas, son totalmente nuevas. Entonces, aquí lo importante es eso. No hay que ser ciego en realidad, especialmente ellos, a lo que les provocó esta vida que ellos están viviendo lamentablemente ahí. Recuerden, por favor, que para ellos fue tremendo todo lo que les tocó vivir. Y no solo eso, una cosa que es tan sencilla. Jesús a los pies de Jerusalén lloró. ¿Por qué lloró? Por todo lo que ellos van a tener que vivir durante 2000 años. Si ellos hubiesen reconocido el día de la visitación, yo siempre lo he dicho, Dios a ellos lo había llamado a ser cabeza, no cola. Claro, Dios tiene planes, todo, pero son 2000 años. ¿Cuánto no han sufrido los judíos? Entonces, lo que Dios quiere hacer, de alguna manera, a través del llamado que Él está haciendo siempre, ¿qué es lo que es el llamado que Él está haciendo? Vuelvo a reiterar, Dios no quiere la muerte del pecador, por eso está llamando a Jeremías a que de verdad, a Ezequiel, vaya y haga lo que tiene que hacer con las personas, y las personas ojalá vuelvan y tomen conciencia de lo que están viviendo y vuelvan al Señor. ¿Por qué? Porque es el mejor. Si no hay otro lugar, si es la tontera más grande pensar que uno va a poder estar mejor en otro lugar que fuera del Señor. No hay otro lugar para el creyente. Y es una pena, reitero también, cuando a veces hay personas que piensan que esto es una anécdota. Esto no es ninguna anécdota. Nosotros estamos esperando a Jesús que venga. Si nos vamos a morir, podemos decir como el apóstol Pablo, sé en quién he creído, el cual es poderoso para guardar mi depósito, no solo, y todo lo que dice la Escritura. Pero son cosas de verdad importantes para nosotros y para el tiempo presente. En Ezequiel 33, por favor. Voy a leer desde el 1 nuevamente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, dile, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare
un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocarle trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere viniendo la espada, lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viene venir la espada y no tocarle la trompeta, y el pueblo no se apercibiere viniendo la espada y hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano de aquel atalaya. Así pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás las palabras de mi boca, los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, 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 de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste su vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones, nuestros pecados están sobre nosotros, a causa de ellas somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, que viva, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día en que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo en el día en que se volviere de su impiedad. Fíjese que lo que está diciendo aquí el libro con respecto a estas personas, que estas personas pueden haber estado un montón de años tremendamente bien, pero en un momento se le ocurrió, y dice que los tiempos que estuvo bien no sirven. ¿Sabe por qué no sirven? Porque aquí no hay ahorros. O sea, aquí no es porque alguien es más viejo o porque ha hecho esto o lo otro. Siempre hemos enseñado algo nosotros. La Biblia nos ha enseñado, y nuestro pastor Chac así lo ha enseñado, y Jesús así lo dijo claramente, que hay que permanecer en Él. No es el ayer, no es el mañana, es hoy. Si hoy yo no permanezco en Cristo y Jesús viene, no sé. Entonces, de eso es lo que se trata esto un poco. Y vuelvo a reiterar, y de aquí dice, la justicia del justo no lo librará el día en que se le revelará, y la impiedad del impío no le será estorbo en el día que se volviere de su impiedad. Y uno lo puede ver, no importa la maldad, dice, aquí voy a tomar nuevamente el libro de Isaías, no importa la profundidad del pecado, no importa lo que el hombre pueda estar haciendo, si se arrepiente, todo eso, ¿dónde hace Dios? Toma esos pecados, ¿y dónde lo echa? Y no se acuerda nunca más. Si eso es lo único que Dios quiere, a eso es lo que Dios apela, y sobre todo en el tiempo presente. El tiempo presente, vuelvo a reiterar, es muy fácil para nosotros culpar a los demás de lo que sea. No soy lo que quisiera ser, pero por culpa, no sé, fulano, sutano, mengano. No soy lo que quisiera ser por mi culpa. No tiene que ir mi mujer, ni mis hijos, ni mi casa, ni mi trabajo, no. Porque yo a lo mejor no busco al Señor como debiera buscarlo. Yo siempre digo lo mismo, y lo he dicho, he sido majadero. Él dice, mira los lirios del campo, mira las aves del cielo. Y siempre lo he dicho, uno tiene que tener una preocupación mayor por las cosas de Dios que por las cosas del mundo. Tiene que ser más importante las cosas de Dios que las cosas del mundo. O si lo parafraseamos, como alguna vez lo he parafraseado yo en el libro Colosenses, hablando del Dios celoso, dice, pone el mismo empeño que le pone a las cosas del hombre, a las cosas mías. ¿Por qué las cosas del hombre pueden tener tanta devoción, tanto empeño, y mis cosas son miradas a menos? Siendo que esto es lo más importante. Hebreos 9, me encanta lo que dice que Dios va a llegar un momento en que van a quitar las cosas movibles. ¿Y qué va a dejar? Las inconmovibles. Por eso nos dice que no miramos lo que se ve, sino que miremos lo que no se ve. Porque lo primero es pasajero y lo segundo, ¿qué es lo que es? Eterno. Entonces, el libro de eso es lo que está hablando. Y dice aquí, voy a seguir leyendo. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirá si él confiado en su justicia, hiciera iniquidad. Miren lo que dice aquí, por favor. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirá, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad,
todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, y él se convirtiera de su pecado, e hiciera según el derecho y la justicia, y el impío restituyera la prenda, devolviera lo que hubiera robado, caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos del pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste, no es recto el camino del Señor, yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Y ahí sigue hablando más abajo las cosas, pero en esencia eso es lo que está hablando el Señor aquí. Y eso es lo que habla el libro, si eso es lo que le dice a él. Y reitero, piensen, no me gustaría tener una iglesia como la que está Ezequiel. Algunos dicen que no hay ningún convertido. Digamos, las personas oyen, pero no escuchan. Las personas van y hacen otras cosas. Y Dios se lo dice, por eso dice que Dios a él tiene que darle el rostro. ¿Saben cómo de qué o no? Porque no es fácil esto. Esto es la cosa más difícil, la cosa más triste que hay. Ahora, lo único que uno puede tener y que yo puedo decir de alguna manera es lo que me impresiona del apóstol Pablo cuando él le dice a los corintios, ¿se acuerdan lo que le he dicho en más de alguna ocasión? Por tercera vez voy a ustedes, no seré gravoso. Voy a gastar todo lo que sea, aún todo, porque yo, dice, los padres se gastarán por los hijos, no los hijos por los padres. Creo que ese es el corazón que uno tiene que tener para esto y nada más. Y lo demás, quejarse al Señor. Pero sobre todo creo que lo más importante es tener consecuencia y ser consecuente con respecto a Dios. Y sobre todo con la actitud que podemos tener en algún momento de que no somos nada. Porque si somos honestos, ¿cuántas veces pecamos de pensamiento, de obra? ¿Cuántas veces pecamos pensando cosas que no son reales? ¿Cuántas veces juzgamos cosas que no son reales? Y según nosotros, no, sí. Ahora, lo único bueno de todo esto es que Dios conoce el corazón de todas las cosas. Pero la idea, ¿cuál es esa? Que por favor no le echemos la culpa al empedrado, sino que realmente seamos consecuentes. Y vuelvo a reiterar, confesar tu pecado es estar de acuerdo con Dios. Porque eso es lo que somos. Yo lo dije el otro día. No pecamos. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra verdad. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por reiterarnos a lo mejor algunas cosas nuevas, pero te pedimos, Dios, que nos ayudes. Pedimos que nos hables por medio de este libro, Señor, que este libro sea un libro importante para nosotros en este tiempo, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes, Señor. Señor, ten misericordia. Y nada más, Señor, yo te ruego ten misericordia y gracias porque como dice tu palabra, nuevas cada mañana son tus misericordias. Oramos, Dios, para que no nos permitas poner nuestro corazón duro, sino permítenos que nuestro corazón sea tierno y cuando nos equivoquemos, Señor, cuando hagamos algo que no corresponde, no nos permitas, Dios, escondernos como lo hizo Adán, no nos permitas decir cosas como hizo Caín, sino que ayúdanos a reconocer nuestra pecaminosidad delante de ti y la necesidad que tenemos de ti, Señor. Nada más, Señor. Ven con tu Espíritu sobre nosotros, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.